Hola, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse de cualquier medio electrónico y cualquier plataforma. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Estoy muy contenta porque estamos iniciando este ciclo de conferencias sobre seguridad ciudadana y pública. Muchísimas gracias. Hoy estamos pues de manteles largos. Un reconocidísimo amigo, el maestro Miguel Garza Flores, nos va a iniciar, va a ser el padrino de este ciclo. Quiero presentárselo, no quiero quitarle mucho tiempo, maestro. Voy a leer un poco de su semblanza. Es egresado de la maestría en Políticas de Seguridad Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó el diplomado en Inteligencia Policial en la Policía Nacional de Colombia. Es representante en México de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Seguridad y Delincuencia Organizada de la Flaxo Ecuador. Actualmente es director de investigación aplicada en policías en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INCIDE AC, y coordinador ejecutivo de Convivencia Joven AC. Pues muchas gracias, maestro. Usted va a hablar de un tema que pues muchos nos tienen pues ocupados en la deficiencia de la gestión policial en la detención y puestas a disposición de personas. Esto se ha tocado mucho, maestro, porque eso como que genera la famosa puerta giratoria. Entonces, pues bueno, le dejo el uso de los micrófonos. Bienvenido, agradecerle nuevamente que haya aceptado esta invitación y para nosotros es un honor que usted inaugure este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias y bienvenido. Le dejo el micrófono. Ay, muchas gracias. Gracias, diputada Leti. Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con todas y todos. Y pues gracias también a los y las diputadas que integran la Comisión de Seguridad del Congreso de la Ciudad de México. Voy a compartir una presentación que preparé para la ponencia. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, maestro, se ve perfecto. Muchas gracias. Gracias, de nuevo gracias. Bueno, voy a hablar, como ya decía la diputada, de las deficiencias en las puestas a disposición que realiza la policía en nuestro país. Y voy a explicar un poco, pues, ese proceso, cómo es en el papel y luego cómo es también en la vida real y cuáles son, pues, los problemas que se encuentran en ese camino, las áreas de oportunidad y pues también alguna propuesta que tenemos en INCIDE de cómo hemos trabajado con ese tema. Entonces, me voy a referir en especial a detenciones que se realizan en flagrancia. Quiere decir que se realizan, como dice ahí, en el momento de que una persona está cometiendo un delito y pues llega un agente de policía y interviene y lo detiene, ¿no? Esa es una forma de flagrancia, justo cuando está ocurriendo el delito. Otra forma de flagrancia es inmediatamente después de que se comete. Por ejemplo, se comete un delito y la persona que fue víctima dice, alcanza a llamar a un policía, le pide auxilio y lo señala y dice a aquella persona que vaya me acaba de robar, por ejemplo. Esa es otra forma de flagrancia. El policía a lo mejor ahí le da alcance a la persona y la detiene, ¿no? Entonces, esa es una segunda forma de la flagrancia. Y por eso dice ahí, bueno, es cuando la persecución se haga de forma ininterrumpida, que esté a la vista de los o las agentes de policía y entonces ocurra la detención. En términos muy generales, pues esa es la flagrancia, esa es la forma en que un policía después demuestra que realizó una detención en un momento muy cercano o en el momento mismo de la comisión del delito. Al ratito vamos a ver por qué es importante eso. Y ya me voy directo porque entonces, ¿qué pasaría en el papel, ¿no? Cuando una persona es detenida. Lo que nuestra Constitución señala y también el Código Nacional de Procedimientos Penales es que si una persona es detenida
cometiendo un delito o después de cometerlo, entonces tiene que ser puesta a disposición de la autoridad ministerial de manera inmediata. Así dice. Incluso cualquier persona, no solo una persona policía puede hacer una detención, la puede hacer cualquier persona. Lo que sí no puede cualquier persona es entregarla en la sede ministerial. Se la tiene que entregar a un policía y el policía hace la presentación al Ministerio Público. Pero quiero hacer énfasis en que dice de manera inmediata, ¿no? Lo que señala la norma, pues, es que la persona se detiene y se presenta en el menor tiempo posible a la autoridad ministerial. Y ahora lo que pasa, bueno, y acá entonces sería, imaginen un caso donde se ocurre un robo en la vía pública a una persona, la persona alcanza a pedir auxilio a un policía y le dice, me acaba de robar la persona, que vaya, la detiene y se la lleva al Ministerio Público y la entrega. Y si pensamos en ciudades, ¿no?, de tamaño mediano, quitamos la Ciudad de México, quitamos Monterrey, quitamos Guadalajara, pero las demás ciudades del país, pues puede llevar 20 minutos o 15 minutos cruzar la ciudad de lado a lado. Y entonces uno diría, si el policía detiene a la persona y se va directo al Ministerio Público en la patrulla, pues le lleva 15 minutos ese traslado y la presentación. Y entonces ese en papel es lo que se entiende ahí que ocurre. Y les voy a platicar lo que ocurre en realidad en casi yo diría más del 90% de las instituciones policiales en nuestro país. Este es un proceso que no necesariamente es igual en todas, el que les voy a platicar, pero es muy parecido. Quizá con una variante dependiendo del estado y el municipio del que se trate, ¿no? Pero básicamente es el paso 1, la policía entonces realiza la detención de, en este mismo ejemplo, una persona que es señalada de recién haber cometido un delito y que incluso se le encuentra pues lo que acaba de robarse, digamos, un ejemplo. Entonces acaba de robar un teléfono, una cartera, dinero y es señalado por la víctima, la policía lo alcanza a detener y lo que hace es, vean, un primer traslado de ahí, del momento de la detención, lo sube a la patrulla y el primer traslado es a la certificación médica, es decir, lo lleva con un doctor para que este doctor certifique si está lesionado, si está lastimado, cuál es su estado general de salud. Y entonces ahí hay un primer tiempo de traslado, de ese momento de la detención al primer servicio médico, que puede ser a lo mejor un servicio médico de un juez cívico, puede ser un servicio médico. En algunos estados se ha dado hasta un servicio médico particular porque no hay, o de repente la Cruz Roja, o alguna cosa así. Después de ahí, y este es el paso más curioso, se lo llevan no al Ministerio Público, sino a una instalación policial. Es decir, en algunos estados, a la comisaría, a la secretaría, a un sector, a una comandancia, a una estación de policía. Entonces reciben diferentes nombres de acuerdo al estado y a la nomenclatura que usen. Pero me refiero, no es la sede ministerial todavía, es una instalación policial en donde, y ahí empieza lo más interesante, en donde hay abogados y abogadas que integran el jurídico de esa institución y en algunos lugares incluso se llama el área puestas a disposición. Entonces, la policía tuvo incluso que crear un área que se denomina puestas a disposición o el jurídico, a lo mejor algunas no le cambiaron el nombre de jurídico a puestas a disposición, en otras se dividió el jurídico en destinar abogados y abogadas para el área de puestas a disposición o para esa función, y lo que hacen ahí, pues es ayudarle al policía a elaborar el informe policial homologado que se necesita para poder presentar a la persona en la sede ministerial y los anexos del informe policial homologado, que es, pues, si se encontró, ya ven que les decía yo en el ejemplo, la cartera, el celular, el dinero, todo eso se va a presentar también con
con anexos, junto con el informe policial homologado y junto con la persona. Ahí, en promedio, pueden pasar 2, 3, 4 y en algunas localidades hasta 8 horas para que se termine de hacer la documentación, se termine de hacer el embalaje de esas cosas y esté en posibilidad la policía de presentar en la sede ministerial a la persona. Pero ahí fíjense qué interesante, porque en ese lugar donde los abogados y los policías se dan historias, pues, bien curiosas. Por ejemplo, los policías llegan y dicen, es que la detención fue así, ocurrió así, yo me metí por acá, entonces la persona se detuvo de tal forma y yo, así pasó, ¿no? Y el abogado dice, no, es que eso no va a prosperar, entonces mira, ¿por qué no mejor le cambiamos y decimos que fue así? Y los policías empiezan como a caer en un problema de decir, bueno, pero entonces no vamos a decir la verdad o cómo va a ser. Y los abogados discuten un poco, bueno, es que es para que para que el juez de control vaya a aceptar las circunstancias, para que el fiscal no lo rebote. Entonces, mira, mejor vamos a decir que fue así y así y así. Eso llega a ocurrir, pues, en esa instancia. Por eso es que también se tarda. Después empieza otro traslado, que es el traslado ya a la Fiscalía o a la Procuraduría, es decir, con el Ministerio Público en la sede ministerial, donde ahí se lleva a cabo otra revisión médica que hace el Ministerio Público. Esto, les digo, no es igual en todos los estados. En algunos estados hacen una sola revisión médica. Acá se hace otra revisión en el ejemplo que estoy poniendo, porque el fiscal considera que lo tiene que revisar para él recibirlo en las condiciones en las que llega la persona detenida, ¿no? Entonces, hace otra certificación médica. Normalmente esta la hacen los médicos legistas que están ahí en los ministerios públicos. Y luego de ahí, hace una lectura de derechos otra vez para que haya un acta y la firme la persona detenida. En algunos estados es una práctica que eso lo hace también la fiscalía. Entonces a veces lleva el acta del IPH de los derechos y también otra que se hace en fiscalía, que es otra vez la lectura de derechos y la designación de un abogado defensor. Y la persona detenida la firma, ¿no? Y luego de ahí, ese es el punto, pues yo creo que clave de mi presentación, se hace una calificación de la detención, que no es la del juez de control, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo a la que se hace en fiscalía, la que es una facultad del Ministerio Público, es decir, que califica él en primera instancia, antes de pasar el caso al juzgado, califica la detención y él establece si en opinión del Ministerio Público hay flagrancia, hay elementos suficientes para presumir que se cometió un delito, hay circunstancias legales en las que ocurrió la detención, entre ellas la flagrancia. Empieza a cuestionar a los policías cómo fue que ocurrió, en qué momento, en qué tiempos, en qué circunstancia abordaron a la persona. Y fíjense nomás el dato, ahí se caen, yo creo que 9 de cada 10 detenciones. Y al juez de control, esa que sí pasa y que el fiscal decide hacer acusación y solicitar vinculación a proceso, que es lo que dice después en el punto 10, esas sí pasan un gran número, el control de detención. A lo mejor pasan 9 de cada 10. Es decir, ya el juez de control solamente rebota una de 10 que le presentan, pero el filtro más importante no es el juez de control, sino es el fiscal, el MP, que revisa la circunstancia de la detención con lo que le platica el policía, el IPH y todo eso. Y entonces, ahí ya después, bueno, eso ya es trabajo de la fiscalía después, establecen una cosa de priorizar los casos que van a llevar adelante y hacen pues la audiencia, solicitan la audiencia inicial, presentan a la persona y ya ahí el juez hace control de detención y decide si vincula proceso. Pero en esta presentación no me voy a referir a lo del juzgado, sino solo a lo del MP. Y miren, ahí está, el MP, ¿cuándo es que el MP puede decretar la libertad de una persona? Es decir, en esa etapa en donde yo decía en el punto 8, la calificación que hace y que de ahí decida que no se va a quedar detenida una persona. Y puede ser porque el hecho delictivo, o sea, porque el hecho no existió, porque lo que le están presentando
simplemente no existió. El MP considera pues que no, que se está presentando una persona que no robó, que no existió lo que dice la circunstancia, el hecho, que no existió, y decreta la libertad. Otra es que el hecho no sea delictuoso. También con frecuencia, aunque usted no lo crea, vuelve a pasar o pasa seguido que los policías hacen una presentación. Esto pasa normalmente cuando no hay abogados que los apoyan, que es, ellos llegan, hacen una presentación y lo que describen tanto en el IPH como de forma verbal, pues no constituye una conducta delictiva, constituye, por ejemplo, una falta administrativa. Y entonces les dice el Ministerio Público, esto no es un delito, entonces no lo voy a recibir, llévalo a otra instancia, por ejemplo, el juez calificador. Y luego ahí les digo algo grave. Antes de que existiera el Registro Nacional de Detenciones, que ahora existe, antes de que existiera, en ese punto 8, donde se rebota a la mayoría de los detenidos de las policías, eso no quedaba registrado. Es una detención que no quedaba registrada, que después ya la policía liberaba a la persona, pero ya no, ese lapso que estuvo privada de la libertad no se sabía, no se tenía conocimiento, se podía haber quedado sin registrar. Por eso es un trabajo también, que ahorita les digo cómo se encuentra uno los datos, y no hay otra más que acompañando a la policía y conociendo a fondo el camino que se hace del momento de la detención y hasta la entrega en la sede ministerial. Luego, la detención no cumplió con el artículo 16, que es lo de la flagrancia, que ya les decía yo, es decir, que el Ministerio Público considera que no hubo circunstancias de flagrancia en esa detención. Y miren, cada vez se hace más común, desafortunadamente, detenciones de la policía en la que el argumento es que la policía simplemente decidió abordar a una persona. ¿Por qué? Por actitud sospechosa, dicen, ¿no? Porque íbamos patrullando, íbamos haciendo patrullaje preventivo y de repente una persona que va caminando voltea, ve la patrulla y se echa a correr. Y entonces consideramos que es una conducta que no es común, que no es propia de una persona que no tiene por qué correr, digamos, pues, y la persiguen, la detienen y resulta que tiene, por ejemplo, droga o, por ejemplo, un arma. Pero cuando el MP dice, oye, pero ¿cómo la abordaste? Los MP usan mucho la palabra, ¿cuál fue el acto de molestia por el que abordaste a la persona? Y entonces ellos, si narran lo que acabo yo de decir, les dicen, bueno, es que eso no es flagrancia. Entonces, pues ahí se va complicando la cosa, porque incluso hay operativos que se instruyen desde los mandos de la policía que dificultan que luego los policías puedan acreditar flagrancia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los puestos de control, los retenes y las operaciones de revisión aleatoria a las personas, por ejemplo, en el transporte público, que de pura vista el policía decide a quién revisa y a quién no revisa. Y es totalmente pues difícil de acreditar la flagrancia, discriminatorio y trae otros problemas de la mano. Y terminan los policías entonces inventando, ¿no? Oye, ¿por qué lo abordaste? Ah, pues porque estaba haciendo pipí y como eso es una falta administrativa, pues decidimos detenerlo. Pero ya deteniéndolo resultó que traía un arma o portaba droga, ¿no? Pero entonces acreditan el acto de molestia diciendo que estaba haciendo pipí, o que estaba tirando basura, o que dijo groserías, o que manejó un vehículo de forma errática, o que su vehículo no traía placa, ¿no? Pero ahí se entabla una discusión con el Ministerio Público. Y después, bueno, la otra forma es que el detenido no fue puesto a disposición de manera inmediata. Y vean qué contradicción, pues cómo va a ser puesto de manera inmediata si el mismo sistema penal pide todo el registro que decíamos de la cadena de la que hablé hace un momento, que no lleva menos de 2 horas en cualquier lugar del país. Porque implica un sistema de registro de la detención, el llenado del IPH, la impresión, el embalaje, y hasta que ya está lista la puesta a disposición, la lleva. Y eso de manera informal, fíjense, en los estados donde vamos, en INCI acabamos de hacer un ejercicio en 20 estados visitando policías, y ellos nos decían, yo siempre que puedo hago esa pregunta, oye, ¿cuál es el tiempo de traslado acá en las detenciones? Incluso dicen, nos espera el juez hasta 3 horas. Nos espera el fiscal hasta 2 horas. En un estado me dijeron, nos espera el fiscal hasta 6 horas para la detención. Pero ahí no es un criterio ni que la Corte se haya pronunciado con un tiempo, o sea, no dice el tiempo la Corte solo dice
en un criterio, por ejemplo, que hubo, dice el tiempo necesario para el registro de la detención y un traslado razonable. Pero entonces no dice tiempo, y ese es un gran problema, porque si el Ministerio Público dice, no me parecen las 2 horas, no me parecen las 6 horas, no me parece que aquí, no sé, en Morelia se tardan 15 minutos para llegar al MP, de cualquier punto de Morelia al MP, entonces, ¿cómo va a justificarse una apuesta de 6 horas, de 8 horas, no? Obviamente, pues no. Y la otra es que, bueno, no se recibió querella, es decir, que no hay una persona que llega, presenta una denuncia y entonces la persona se puede quedar detenida después del tiempo permitido por la ley. Y la última, también una que causa mucha confusión tanto en el público como en la propia policía que realiza la detención, que es cuando el Ministerio Público no va a solicitar prisión preventiva, que es decir, ahí sí se queda vinculada al proceso la persona, pero en libertad, porque tiene una medida cautelar que implica que puede estar en libertad, que no está privada de la libertad, pero lo ven salir, digamos. Esas son las formas, ¿no?, en las que puede ser la libertad. Y les quisiera mostrar ahora algunos datos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el informe de gobierno, la policía de la ciudad reportó que tuvo en un año, en el periodo del informe de ellos, que es de julio a agosto del 2020, 50,799 detenidos por delito y 160,100 detenidas personas por falta administrativa, ¿no? Y vean ahí, por ejemplo, la Fiscalía, en el informe anual de la Fiscalía, esto son pues con puros datos públicos, en un periodo de 3 años, del 2018 al 2020, obtienen 600 sentencias por delito de un total de carpetas de 3,899. Entonces, digamos, pues ahí la resolución de casos de homicidio, aunque es uno de los más altos del país, todavía es muy bajo. Y de las carpetas de feminicidio de ese mismo periodo, 54 sentencias se lograron, ¿no?, condenatorias. Que miren, ahí en esos datos, algo que quisimos nosotros saber en INCIDE es, bueno, ¿y qué tanto influye, por ejemplo, que no se pueda lograr sentencias como se debería por tanto detenido que hay? Imagínense el dato que está arriba, si dice 50,000 personas, entiendo que no son todos los delitos del homicidio y el feminicidio, habría que sumarle todos los demás. Hay cerca de 240,000 carpetas en la Ciudad de México al año, 200,000, perdón, de esas son como 50,000 con detenido, pero si de eso, ¿cuánto logra sentencia? Nosotros lo que quisimos saber es, bueno, ¿y qué tanto la detención a lo mejor influye esa calificación del MP que determina que no se va a seguir procesando esa persona? Y pues qué tanto es por la detención que se realizó mal, qué tanto es por el trabajo muy discrecional del Ministerio Público o qué tanto pues ya lo que sigue en el juzgado. Y miren lo que encontramos, por ejemplo, pues en otros estados. Este es en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este es con datos públicos. Miren, estos son los resultados de la Policía Municipal de Juárez en todo 2020, de enero a diciembre de 2020. Y me gustaría que vieran el dato acá donde dice detenidos del fuero común. Estas cifras son 13,596 personas presentadas en la sede ministerial por la presunta comisión de un delito. Ajá. Luego, estas de la Policía Estatal, también ahí de Juárez, y donde dice igual, fuero común, ahí que se queden con el número total de las personas detenidas, es 2,281 personas en todo el año que fueron llevadas al Ministerio Público Local. Y miren ahí, este dato es el dato del mismo periodo de la Fiscalía de Chihuahua, que realizó, o que logró, perdón, 869 sentencias en 2020. Y miren ustedes el nivel de la efectividad del sistema, porque hubo, entonces ya decíamos, detenciones del estatal, 2,281,
de la municipal 13.596 y de la policía, suman en total 15.877 personas para lograr 869 sentencias. Fíjense qué número representa eso, el 5.4% de las personas. Pero además, el dato de las sentencias no se refiere solamente a las personas detenidas, porque fíjense, en Juárez hay más o menos 35,000 carpetas de investigación al año. Quiere decir que este número es todavía más bajo, es como del 2.4%. Si habláramos de carpetas de investigación, solo el 2.4 se logra sentencia, y si hablamos de personas detenidas, pues el 5.4 se logró que hubiera una sentencia. Imagínense ustedes 15,000 personas detenidas que la gente vio, la gente, digo, la comunidad, vio las detenciones, y que gran parte de esas personas pues regresó a estar en la calle sin haber sido sancionada. Entonces especuló ahí muchas cosas, si la policía hizo qué, si la fiscalía hizo qué, en fin, ¿no? En INCIDE acompañamos en Cuauhtémoc, Chihuahua. Miren, también hicimos este proyecto en Juárez, pero en Juárez todavía no termina, por eso no les doy los resultados finales. Pero en Cuauhtémoc, Chihuahua ya acabó, y acabó ya la primera etapa, y les puedo mostrar algunas de las cosas que pasaron en Chihuahua. En Chihuahua vimos en Cuauhtémoc acompañar esas detenciones, así como estoy platicándoles el proceso, tal cual, acompañar el proceso, pero en el caso de Cuauhtémoc fue a la Policía Estatal. La Policía Estatal y las detenciones que hacía, y también la Policía de Investigación y las detenciones que hacía en flagrancia, que en realidad, bueno, son pocas las de la Policía de Investigación en flagrancia, y las de la Policía Estatal en el momento del proyecto estaba haciendo incluso más detenciones que la Policía Municipal de ese lugar. Entonces, pues fue muy interesante el proyecto. Miren, es por ejemplo, tan necesario el trabajo de comunicación entre el fiscal, o sea, los MPs y la policía, que miren incluso lo que tuvimos que hacer. Esa es una hoja de cotejo, que además se hizo un protocolo para la puesta a disposición, pero esta hoja de cotejo es para la recepción del IPH, para que el Ministerio Público tuviera una hoja como checklist o lista de chequeo que iba llenando los requisitos para saber si el IPH estaba bien, pero no con el ánimo como de calificar al policía y decir, ay, otra vez está mal tu IPH, sino más bien para hacer la lista y tener oportunidad de tener una retroalimentación. Lo que dice abajo es justo esa retroalimentación, que miren, en muchos casos es tan deteriorada la relación de la Fiscalía Estatal y de las policías municipales y estatales, que no les dicen ni siquiera qué pasó con el detenido. Es decir, les dicen, deja a la persona detenida en la sede ministerial, te la recibo, aquí está la puesta, no sé qué, ahora ya vete, digamos. Y ya la policía no hay después la noticia de si esa persona fue vinculada a procesos, si esa persona se dejó en libertad, si esa persona, o sea, qué fue lo que pasó con la puesta a disposición. En algunos lugares sí, por las instancias estas de la mesa de coordinación, y ahí les dicen, ¿no? Pero no siempre, ¿eh? En la mayoría de los casos, pues no siempre. Y algo que platicaba yo ahorita con la diputada Leti, la verdad es que a veces la policía pone énfasis en las detenciones, ¿no? O sea, Juárez dice, yo hice 13,000 detenciones en un año. Y si uno le dice, oye, pero ¿cuánta de esa gente fue sancionada? Ah, no, eso no sé, pregúntale a la fiscalía. Y entonces, para la comunidad, pues la verdad que no es justo que digan las policías, pues yo me dedico a hacer las detenciones, si no los quieren después procesar, si no llegan a una instancia judicial, pero eso ya no me interesa. Y yo creo que sí debería interesarles. O sea, fíjense, de las 20 estados que visitamos, que les digo, visitamos 37 instituciones policiales en este año que pasó, entre ellas la Policía de la Ciudad de México y la Policía Estatal de Tabasco y 35 policías municipales más, y solamente en una institución, en la Policía de Nesa, le entregan un estímulo de Nezahualcóyotl, el Estado de México,
un estímulo al policía que logra su detención, una sentencia condenatoria. Entonces, imagínense ahí si está el jefe de la policía preventiva, está al pendiente de si las detenciones que ellos hacen llegan o no llegan a sentencia condenatoria, incluso para considerarlos para un estímulo. Y eso disuade de detenciones inventadas, detenciones que no tienen sentido hacer y que son para hacer números, ¿no? No actualmente, pero tuvimos un secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México que incluso puso una meta anual de detenciones hace ya varios años, pues, pero imagínense lo que habían que hacer para cumplir la meta, pues quizá después hacer detenciones sí, con poco sustento, ¿no? Y bueno, este formato en Cuauhtémoc, les digo, permite tener esa retroalimentación y entre ellos, pues platicar cuál es. Fíjense, ahí se daba algo bien interesante. La policía estatal estaba adscrita en el momento del proyecto, estaba adscrita a la fiscalía. Es decir, la policía estatal, como por ejemplo en Nayarit, así funciona también, la policía estatal depende del fiscal del estado. Y entonces, pues hay buena relación entre los policías estatales preventivos con los fiscales que reciben las puestas. Entonces se da hasta, pues los apoyan a hacer el IPH, los apoyan a prestarles una máquina, les apoyan a prestarles papel. Me tocó ver policías haciendo entre 8 agentes de la policía estatal un IPH, otros haciendo el registro de detención, les rebotan el IPH hasta 6 veces, 7 veces antes de que quede el final. Y todas esas falencias, imagínense en los lugares donde no hay esa retroalimentación entre el MP y la policía, que es en la mayoría de los lugares, pero bueno, dolió hasta ver a los policías pagar los insumos para saldo del teléfono, para poder capturar ahí en el teléfono. Y pues esta es la que yo hacía referencia hace rato. Hubo necesidad hasta de hacer un instructivo donde que no se podía una detención por una actitud sospechosa, por una actitud nerviosa, por corazonada. Los policías dicen mucho dice, pero me refiero a quién es. Y eso no puede ser que esos sí les dicen cómo sabías, porque hace algo similar. Tratar de saber en qué está la detención. Y luego, miren, bueno, con esto vino ya el motivo de la detención. Por ejemplo, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, les decía yo, se da el delito de narcomenudeo. Yo que quisiera poner ese ejemplo porque es una de las tareas más complejas que tiene la policía. Miren, en el delito de narcomenudeo, lo que pasa es, está la persona que vende droga, o sea, vamos a suponer que sí es la que vende droga, entonces la gente lo señala, ¿no? Los vecinos y dicen, oye, este cuate que vive ahí vende droga, mira, se para en esa esquina y lleva unos paquetes y viene la gente y le da el dinero. Entonces, la policía a lo mejor lo primero que hace es pues atender el asunto y dice, bueno,
le voy a decir al patrullero y va a venir el patrullero a detenerlo. Entonces, efectivamente, el patrullero va, detiene a la persona, incluso en flagrancia, o sea, lo alcanza a ver que saca algo de una cangurera y se lo va a entregar a la persona y realiza una detención. Pero al realizar esa detención, el de la cangurera, pues solo traía esa dosis que iba a vender y el dinero, ese dinero que iba a recibir. Entonces trae poco dinero y muy poquita droga. Entonces lo presenta y lo que le dicen es, puede ser que el Ministerio Público le diga, oye, es que esa cantidad incluso es para consumo, entonces llévatelo por falta administrativa. En algunos estados, por ejemplo en Chihuahua, sí los procesan, o sea, bueno, inician una carpeta por posesión, pero al final también los dejan en libertad. Pero el caso grave, pues es que la comunidad ve que el cuate llega a seguir vendiendo, ¿no? Y es porque el cuate que ya se sabe, y yo digo el modus operandi, ya se lo sabe. Es decir, él vende esa cantidad de droga, recibe el dinero, se vuelve a meter a su casa y vuelve a sacar otra vez poquito y otra vez con eso. Y entonces eso no sirve, digamos, pues para presentar a una persona por el delito de narcomenudeo o de comercialización de estupefacientes. Porque fíjense, pero entonces ahí uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Porque sí hay flagrancia ahí, pero no la suficiente, pues digamos, evidencia para que un fiscal pueda llevar el caso a judicialización. Entonces, un poco lo que está haciendo la Ciudad de México, que es, entonces se necesita una operación más contundente. Se necesita decir, oye, este cuate en donde se mete por la droga es en esa casa y de ahí sale. Y entonces, eso en Estados Unidos los fiscales dicen es que hay que armar el caso y presentarlo. Y es la policía, podría armar el caso, la policía preventiva que recibe mucha información de la gente y se da cuenta en qué casa es, los horarios, quiénes son las personas, qué cantidad de droga ingresan a esa casa, cómo la van sacando y cuánto dinero hay adentro. Y toda la indumentaria que usan está ahí adentro, las balanzas y las bolsitas y los indumentos, la indumentaria para combinarla, para cortarla, o sea, para fabricarla, ¿no? Y entonces, ahí sí se podría, presentando el caso, solicitando mandamientos ministeriales y judiciales para hacer a lo mejor un cateo, una intervención, entonces sí, y ya no es una detención del cuate que está en la esquina con un paquetito, sino una operación en forma en la que se hace un cateo con armando el caso. Pero fíjense, y ahí, pues para dejarlo como discusión al final es, tenemos que llegar a que la policía pueda hacer trabajo de investigación, recopilar información, digo la policía, toda la policía uniformada y la que no está uniformada, armar el caso, armar algo muy parecido a una carpeta de investigación y presentarlo, incluso no al Ministerio Público, presentarlo al juez con la detención, como se hace en algunos países. Es decir, arma el caso, detiene a la persona y la presenta ante el juez de control directamente. Y luego el Ministerio Público sí entra, pero para hacer la acusación de la persona y hace su trabajo de fiscal, pero no le califica al policía la detención. Y podríamos procesar un número más importante de casos, sería el juez directo el que revisara la detención. Y fíjense, algo pasa, hay una iniciativa muy buena del gobierno federal actual que es el IPH móvil, muy difícil de implementar, eso sí, pero es una idea bien interesante. Yo fui a la presentación del IPH móvil y recuerdo, es una aplicación que desarrolló la Marina y el oficial de la Marina que estaba ahí decía él, la aplicación es amistosa, es intuitiva, ya tiene campos precapturados para que el policía solamente vaya a escoger las opciones, pero fíjense algo que pasó, que él en su presentación dijo, un policía no necesitaría la ayuda de un abogado para hacer el IPH, para hacer la puesta a disposición. Y de ahora, 6, 7, 8 horas que se tardan, con la aplicación se tardarían, y sin abogado, 40 minutos. Eso fue lo que dijo. A eso tenemos que llegar, que hagan su IPH con el IPH móvil y que sea, o aunque no sea el IPH móvil y sea impreso,
pero que el policía no requiera del apoyo de un abogado que lo que hace es dilatar la puesta a disposición y entonces evitar que las personas pues sean procesadas, ¿no? Y la otra, pues poner a las personas a disposición directamente del juez, que esa es una discusión bien interesante y que ya se tiene que hacer, ¿no? La policía tiene que empezar a investigar, a integrar carpetas, a presentar casos directamente al juez de control o al juez de instrucción, como se llama en otros lados, y entonces el fiscal después entrar para hacer acusación, incluso ya de trabajo en conjunto después para recopilar más pruebas y más evidencias. Pues yo le dejo ahí para un espacio para platicar. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias, pues nos las puso muy fácil con esos 10 pasos y nos han llegado muchísimas preguntas. Ahí le van, maestro. Mire, hay una que me llamó la atención porque hablando usted del narcomenudeo, cuando inició la gestión, nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la pregunta va en ese sentido. Entraron a una casa, encontraron armas, encontraron dinero y encontraron droga. O sea, había pruebas suficientes. Creo que fue en Tepito. Y al final, un juez lo dejó salir. Entonces, lo que dice la ciudadanía, y que yo escucho mucho, si hay exceso de pruebas, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se cae por el IPH? ¿O por qué se cae habiendo tantas pruebas en esa casa que estaba? ¿Ahí qué pasa, maestro? Es una de las preguntas que nos hacen. Sí, hay veces en el caso, por ejemplo, ese de, no sé si es ese caso, diputada, pero por ejemplo, el caso de Tepito, me parece que fue ahí que detienen creo que 31 personas y así al día siguiente, cuando el juez de control revisa y determina que no es legal la detención de 27 personas, lo que salió en los medios, que eso no estamos seguros si sea cierto, pues, pero es que decía que 27 personas habían sido detenidas por una persona policía que firmó el IPH, que no me acuerdo si era hombre o mujer, por eso digo así, no sé, pero que era una persona que había firmado el IPH. Pero, digamos, pues si fuera por eso, si fue verdad por eso, pues es lamentable que por un error de firmar el IPH de forma incorrecta, eh, hayan liberado a las personas. Yo creo que tiene más que ver con lo que yo decía hace rato, la circunstancia de la flagrancia. O sea, algo que pasa mucho, es decir, la policía hace un trabajo de recopilación de información muy bueno, es decir, ubica el día, la hora, el tiempo, el momento oportuno para realizar una operación de intervención porque sabe que va a haber ahí algo, pero no lo hace con el acompañamiento adecuado, ni judicial ni ministerial, y no puede después argumentar la circunstancia de flagrancia. Creo que esas primeras operaciones así pasaron. Esa es mi opinión. O sea, no hubo suficiente elemento para decir, ¿por qué llegaste a un bautizo, por ejemplo? ¿Tú cómo sabías que esto iba a pasar y tal, ¿no? Ok, pues como difícil. Tenemos otra pregunta que nos hace llegar Oscar Sánchez. ¿Cada cuánto debería renovar la capacitación a las y a los policías de la Ciudad de México y qué certificación deberían de tener, maestro? Pues no, yo creo que la capacitación es constante y un ejercicio que se hace poco, yo justo lo platicaba alguna vez con el maestro Bernardo, que es la retroalimentación de la Academia de Policía, de la Universidad de la Policía, con el área operativa. Creo que eso es fundamental que ocurra y ya tiene que ocurrir. O sea, que el área operativa regresa y dice, me estás mandando a los recién salidos de la Academia de Policías, me lo estás mandando con estas y estas falencias, digamos, todavía les veo estas áreas de oportunidad, hay que hacer detección de necesidades de capacitación en base a un diagnóstico mucho más sólido, pero fundamental que regrese el área operativa a la academia a solicitar con mucha claridad lo que necesita de los policías. A veces hay un salto en el aula y en la operación policial hay otra realidad, ¿no? Y eso, pues esa plática ayudaría mucho.
Y lo de pues, la certificación, pues la que ustedes, la que ellas quisieran de estándares profesionales de actuación sería bien importante. La metodología de Certipol apenas la vamos a aplicar ahora con una policía estatal. En la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México podríamos hacer un ejercicio como el que vamos a hacer con alguna policía estatal, que todavía no les puedo decir cuál es, pero es de tamaño muy grande, igual que la Ciudad de México. Entonces sería bien interesante hacer el ejercicio de revisión, a ver cómo andan de estándares profesionales. Que en la visita les fue muy bien, en la visita que hicimos con INCIDE, pues sin duda una de las policías de fortalecimiento institucional, muy bien. Bueno, pues es que aparte ha hecho un papel fundamental el subsecretario de Desarrollo Institucional, el maestro Bernardo Batis, con esta universidad que es de las pocas en Latinoamérica. Y bueno, pues le mandamos por supuesto felicitaciones al maestro Bernardo Gómez del Campo. Aquí había otra que nos pregunta Axel. ¿Qué legalidad los puntos de revisión o puntos de control? ¿Qué legalidad tienen, maestro? Pues ese sí es el más, quizá el caso más grave en la policía, porque sí violenta los derechos de la persona que va caminando, que se va transportando en un vehículo o en el transporte público, con su garantía o su derecho humano pues, de caminar por todo el territorio nacional. Y entonces el problema de esa acción está desde el diseño. O sea, yo no digo que sea el policía el culpable al final sí es el policía el que interrumpe el tránsito, pero porque recibió la orden de llevar a cabo ese operativo. Lo que cuesta trabajo en ese operativo, pues es judicializar lo que ahí se encuentre. O sea, uno puede encontrar ahí una persona armada, pero después explicar la circunstancia para demostrar que fue con flagrancia, no es posible. Y el pronunciamiento que hay ahí de criterios de la Corte, me parece de 2017, la Corte dijo, sí se pueden hacer revisiones, pero no de ese tipo del retén, sino se pueden hacer revisiones derivadas de actos de investigación. O sea, si ya hay una denuncia y si lo que se va a controlar o a hacer control preventivo, pues una revisión, digamos, tiene los elementos suficientes para que sea presumiblemente algo o alguien involucrado en la comisión del delito, o sea, o que lleva algo, pues, de lo que se acaba de, de robar o que se ve que se está cometiendo un delito. Si es así, sí se puede, pero entonces un retén no cumple con eso, porque entonces, un ejemplo, la denuncia es, se acaban de robar un carro blanco con tales características. En el retén, el policía podría argumentar, yo recibí un reporte por radio de que hay un vehículo de este tipo, y si el vehículo es muy similar, sí, pero si el vehículo no se parece a esa descripción, pues sin duda le va a costar mucho trabajo acreditar la flagrancia. Ah, ok, porque hace unos años creo que salió un operativo Rubik, que era el operativo para, había mucho robo de auto. Entonces había gente que sí cooperaba y había gente pues que se molestaba. A veces hay que cooperar, ¿no? Con nuestros policías. Pero bueno, hay otra pregunta de Shay del Ángel. ¿El acto de molestia se justifica porque el policía tiene la facultad de realizar inspecciones? No, es en ese sentido, como decía yo, no es que tenga derecho a hacer inspecciones, tiene derecho a hacer inspecciones derivado, lo dijo la Corte, de un acto de investigación. O Ok. sea, cuando se presentó una denuncia. Y una denuncia se entiende como la noticia criminal. Sí podría, si una persona le dice, mira, esa persona que está allá me acaba de arrebatar mi bolsa. Y aunque Indiciando. visiblemente no se le vea la bolsa, pero hay un señalamiento y hay un acto de investigación a decirle, oiga, lo voy a abordar y voy a revisar porque me están diciendo que usted tiene la bolsa. Ahí sí, pero si no hay esa circunstancia, sí es un acto de molestia que va a ser muy difícil legalizar. Porque lo de menos es hacerle, pero no va a prosperar. O sea, los números esos así es como salen. No va a prosperar en el sistema de justicia, no se va a judicializar eso. Entonces, maestro, para que la gente que nos está escuchando, si tú vas por la calle y si nadie te está indiciando, el policía no te puede detener por nada. No. No, ok.
Nos pregunta, dice, ¿en qué momento se lleva a cabo una atención por caso urgente? Pues es solamente que sea indiciado, ya lo acaba de decir. Nos pregunta Marciano, que le mando un saludo, ¿cómo se lleva a cabo los niveles de contacto? Bueno, eso entiendo yo como cuando se hace un control preventivo, si ya está justificado por lo que ya dijimos, que sí haya circunstancias que presumen eh, razonablemente que se justifica hacer una revisión, entonces ahí se va incrementando el nivel de contacto de acuerdo a lo que, digamos, señala el modelo de uso de fuerza, ahora el Protocolo Nacional del Uso de la Fuerza que ya está publicado, que es de acuerdo al nivel de resistencia de la persona y el nivel de fuerza que el policía pues esté, digamos, suministrando, que puede empezar desde la sola presencia del policía con su uniforme sin decir nada, es un primer nivel de fuerza, a luego subir su nivel de fuerza con usar la fuerza física, usar algún aditamento de algún arma menos que letal, o sea, no su arma de fuego, sino otro armamento, y así. Entonces, no sé si a ese nivel de contacto se refiere, pero así lo justificaría, ¿no? Digamos, Ok. escalando de acuerdo al nivel de Maestro, resistencia. nos explicó en cuanto el policía agarra al presunto delincuente y lo llevan a un área que usted dijo que se llamaba, aquí lo anoté, como el área de detención, que todavía pertenece a la policía. Pero nos pregunta Simor Consultoría, ¿en qué país sucede la presentación directa del detenido ante el juez por parte de la policía? O sea, que ese tramito, esos números, pasos que nos enseñó, se hagan más cortos, porque entonces habría como menos errores, ¿no, maestro? Hay países que ya lo hacen. Estados Unidos y en Reino Unido se presenta directo al juez de control. Sí se pasa por celdas de la policía, porque sí tienen área de detención en las policías. Es decir, digamos, sí puede pasar por ahí. El paso que se saltan es más bien el del Ministerio Público, el de la sede ministerial, o sea, no está detenido, no se presenta, más bien no se presenta ante el Ministerio Público y no se los califica el Ministerio Público, sino que ellos presentan directo al juez de control y el juez de control califica la detención y ya determina si fue legal, pues lo vincula a proceso y se hace imputación. O sea, ya el fiscal entra para hacer imputación. Obviamente el tiempo sí es más breve, pues porque quitamos lo del Ministerio Público. De hecho, las horas de retención que acá en México son con el Ministerio Público, allá son presentado ante el juez Pues, directo. ok. Ajá. De todos modos está en una instalación ministerial donde está detenido, pues, pero ya a cargo del juez de control. Ok. Hay otra pregunta, maestro. Nos llegaron muchos igual y no nos da tiempo, entonces lo vamos a tener que invitar otra vez, maestro. Dice, ¿por qué? Bueno, es muy importante que la gente sepa que este congreso, este primer congreso de la Ciudad de México realizó o creó la ley de seguridad y ya les damos a los policías, que eso era lo que nos solicitaba don Omar García Harfuch, porque nos dijo, denle facultades a la policía de investigación y van a ver los resultados que vamos a tener y han sido resultados increíbles. Entonces, pregunta, ¿por qué más trabajo de inteligencia y de investigación para integrar una buena carpeta de investigación para el tema de narcomenudeo? Pregunta Brian Pérez. Dice, ¿por qué más trabajo de inteligencia y de investigación para integrar una buena carpeta de investigación para el tema del narcomenudeo? Lo que usted decía, ese es un muy buen ejemplo, maestro, porque fíjese que sí recibimos muchas denuncias. Entonces, lo que tiene que es armarse la carpeta, más que, más que agarrar el momento al que está vendiendo lo que dice usted, muy poca cantidad de droga. Entonces, Sí, yo incluso, pues quiero aprovechar el espacio porque estamos bien interesados en INCIDE y con otra organización, amiga, de querer evaluar
la mecánica que está usando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, digamos, evaluarlo un poco más adelante de la implementación que ha tenido para ver cuántos casos avanzaron y todo, porque sí es es novedoso el esquema, ¿no? Porque justo ahí está la clave, ¿no? El compañero hace la pregunta diciendo, ¿por qué más trabajo de inteligencia y de investigación? En realidad, casi todas las policías del país hacen una cosa que le llamamos o le llaman en la policía inteligencia policial, y es toda la recopilación de información criminal que pues proporcionan tanto fuentes abiertas como cerradas, y la gente en las reuniones vecinales, y los policías que hacen prevención del delito en las escuelas, y los de cuadrante, y todos, digamos, pero esa información sirve para hacer análisis, y a veces nos gana la emoción y hacen operaciones con esa información y no se puede judicializar. Eso, por ejemplo, es lo que pasa en operaciones en donde, como se tiene mucha información por el área de inteligencia, pero no se tiene el cuidado de cómo judicializar esa operación, ahí se caen, ¿no? Y entonces por eso dicen investigación. En Colombia, por ejemplo, eso funciona con la DIPOL, que es la Dirección de Inteligencia, recopilan información y luego lo pasan a otra área que se llama la DIJÍN, que es la Dirección de la Policía Judicial. Allá todavía le llaman así, y es entonces lo que ya ubicaron, por ejemplo, en una casa de narcomenudeo, toda la información que ya recopilaron, se la pasan a la DIJÍN y ellos piden los mandamientos ministeriales y judiciales, órdenes de cateo, órdenes de investigación, oficios de investigación, y entonces ya se presentan a hacer la operación y es mucho más efectiva, y los de inteligencia nunca aparecen, ¿no? Acá lo que puede pasar, eso lo discutimos ahí con colegas, es que desaparezca el área de inteligencia y que entonces ya se le llame investigación, y que lo que haga la policía con las facultades que se le otorgan es recopilar información, armar una cosa muy parecida a carpetas de investigación y presentarlas ante el juez. Y ahí el fiscal ya después entra y entonces recopila esa información y se va validando. Por eso digo que la importancia de evaluar el caso de Ciudad de México va a ser bien interesante, porque otra vez, y yo con mucho respeto lo digo, pero estos casos de órdenes de cateo que nos está presentando el secretario Harfuch recién en las noticias, esperemos también 3, 4 meses después nos digan cómo va prosperando en el sistema, en las otras etapas judiciales, esos procesos de esas personas. Pues nosotros encantada, si podemos coadyuvar en ese estudio, maestro, por favor, pónganos a trabajar. Para eso estamos. Gracias. Una pregunta que me gustó mucho de la doctora Silvia Velázquez, que le mando un fuerte abrazo, es una compañera, una amiga de aquí de Coyoacán. Y fíjese qué buena pregunta, porque entonces usted así me va a dejar tarea, maestro. ¿Es posible modificar alguna ley para fundamentar más claramente el proceso de detención con pruebas de culpa, para que no se caigan todos estos casos? ¿Qué tenemos que hacer los diputados, maestro? Pónganos maestro, pónganos a trabajar. Pues sí, sí hay un par de esfuerzos ahí de propuesta de reforma policial que sí implican una, digamos que la más extrema, y hay mucha resistencia de las fiscalías, es la que les digo de la puesta a disposición ante el juez de control. Esa es una bien interesante que vamos a tener que probar en México, que no es que no se ponga a disposición. Y la otra es, pues, por ejemplo, que el mando y conducción del Ministerio Público ya no quede así, sino quede el mando, le quitamos, digamos, el mando y se deje la conducción. Hay investigadores como el maestro Bernardo León que dice la conducción jurídica de la investigación sí la puede tener el Ministerio Público, pero no el mando y conducción, porque eso significa que la policía para investigar se tiene que supeditar a las instrucciones que les diga el Ministerio Público. Y en términos muy sencillos, el que sabe investigar es la policía, las policías todas, y no necesariamente el Ministerio Público. Entonces, si le quitamos el mando y conducción y lo dejamos la conducción jurídica y la puesta a disposición se hace directo al juez, sería bien interesante ver, porque de entrada, por ejemplo, se abre el número de policías de investigación del país, que está rebasadísimo. Y entonces los ministerios públicos, mientras eso no cambie, pues podrían trabajar
con más policías. Justo en Cuauhtémoc, Chihuahua, hay un caso, policías municipales, un grupo como de 15 policías municipales, los usan para colaborar en investigaciones de robo a casa habitación. El fiscal utiliza la palabra los habilité en la carpeta de investigación para que pudieran investigar, hacer actos como policía de investigación, pero en realidad quien los habilita es el Código Nacional de Procedimientos Penales y toda la policía podría colaborar como policía de investigación. Hay quien dice que sí faltan algunas reformas legislativas, pero también así como está la ley se puede, nomás es voluntad política, pues, ¿no? Bueno, y si podemos hacer algo en marco legal, pues maestro, bienvenida a sus recomendaciones. Nos pregunta Simón Bolos, ¿qué es IPH? El informe policial homologado, pero... Así es, informe policial homologado, es decir, es toda la información que el policía recopila al momento de tener una noticia criminal o también cuando tiene la noticia y además hace una detención. Ahí informa las circunstancias del hecho, las características del lugar, las características de la persona, las características de la víctima que sufrió el delito, el objeto material del delito, o sea, todo Y el mal llenado del IPH, eso genera también que los casos se caigan. Así es. Okay. Nos pregunta Rebeca Sokol, ya lo dijo, pero para que quede ahí como más claro, ¿en qué parte de todo este proceso, de estos 10 pasos que nos dijo maestro, existen más errores por parte de la policía? ¿En qué parte del proceso? Ajá. A la puesta a disposición de los 10 puntos esos, de los 10 pasos que nos dijo, así me preguntan, ¿en qué parte existen más errores por parte de los policías? A lo mejor en el llenado del IPH, o no sé. Sí, que también, fíjate qué bueno que me preguntan eso porque hay una cosa bien interesante. A veces dicen, entonces es capacitación. Si ellos llenan mal el IPH, que los enseñen a llenar el IPH, que los capaciten. Y no necesariamente es de capacitación. Les pongo un ejemplo frecuente, tristemente frecuente. Hace un par de policías en un sector hacen una detención. Hablan a su comandante y le dicen, acabamos de hacer esta detención, vamos a hacer la puesta a disposición, el IPH y tal. Y ellos reciben la orden del comandante donde les dice, ¿sabes qué? No lo van a presentar ustedes, lo va a presentar tal. Porque no quiero que ustedes se distraigan del sector, mejor ustedes quédense ahí, porque además uno de ellos es el jefe de turno o algo así, el jefe de cuadrante. Entonces, no, tú quédate ahí y mira que vayan ellos dos. Y son dos compañeras o compañeros que no participaron en la detención. Entonces, van y cuando un policía entrega a la puesta a disposición el informe policial homologado, el fiscal, el Ministerio Público, le hace preguntas. Y evidentemente los fiscales pues se dan cuenta que no son los policías que participaron en la detención. Eso, por ejemplo, no es de capacitación, eso es de recibir órdenes inadecuadas para que otra persona que no hizo la detención haga la presentación. Y ahí hasta mala fe también puede encontrar uno ahí. Por ejemplo, policías que golpean a un detenido, que luego reciben la orden de no ponerlo ellos a disposición para que cuando el Ministerio Público, que eso es muy frecuente, le pregunta, ¿te pegaron? Entonces él dice, sí. ¿Quién te pegó? Y señala a los policías y les dice, no, es que él no está aquí. Y eso fue a propósito, ¿no? La policía hace eso para que no puedan señalar al policía que golpeó. Entonces, esto tampoco es de capacitación. Entonces, no es que necesariamente necesitan capacitación y cometen errores. Desafortunadamente, algunos errores son intencionales y otros errores son del diseño, como el del retén, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, maestro. Ya tenemos más preguntas, pero se las voy a guardar para la próxima. Yo en verdad le agradezco. Quiero decirle que toda la Comisión de Seguridad Ciudadana, independientemente del color político, estamos en la misma ruta de dignificar la figura del policía. Yo siempre lo he dicho, mi respeto, mi cariño a todos los cuerpos policiales. Y bueno, pues lo que esté en mis manos, que yo pueda hacer, que pueda mejorar el dignificar la figura del policía. Bienvenida, maestro. Ojalá que me deje mucha tarea. Usted tiene que cerrar con las palabras que usted desee. Este ciclo es nuestro padrino, así que a ver qué se invita luego, maestro. Y bueno, pues si nos ayuda usted a
pues a inaugurar este ciclo de conferencias sobre seguridad pública y ciudadana. Y quiero hacer, para que usted cierre, quiero nada más hacer un comercial, que nos acompañen el próximo, maestro, acompáñenos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Viene el doctor David Pérez Esparza, es el titular del Centro Nacional de Inteligencia, con el tema nuevas tecnologías para la seguridad pública, porque usted acaba de decir que ya fuera el llenado de IPH electrónico, a lo mejor no tantos casos se nos caerían. Y para darle, por supuesto, porque en este gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto el secretario están haciendo el mejor esfuerzo para que esta ciudad tenga calma y tenga seguridad. Entonces, pues si lo inaugura y lo cierra, maestro, muchísimas gracias por su tiempo. Ay, claro que sí, no, pues yo encantado. Yo también los invito a que sigan las demás conferencias porque además ya vi el programa y son buenazas y buenazos todos. Está por ahí, por ejemplo, un especialista que fue maestro mío en Colombia, Jofre Cortés se llama, no se lo pierdan porque es bien bueno, es profesor de generales y tenientes coroneles en la policía en Colombia de posgrado, de la escuela de posgrados de la policía. Está también pues gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de muy buen perfil como Marcela Figueroa y Javier Berain. También está pues David, a David no se lo pierdan porque David les va a platicar del IPH móvil seguro, David Pérez Esparza, que en especial a INCIDE estamos muy agradecidos con David porque nos acompañó ahora a las visitas, el CNI, el secretariado ha mostrado mucha colaboración y apertura con sociedad civil. Entonces va a estar bien bueno las conferencias y yo sigo pues a la orden y muy agradecido de veras, diputada, y también muchos saludos a Miriam Sainz, que la estimo mucho. Sí, ya me dijo pero qué bueno, regáñela, maestro. Pues muchas gracias. Sí, va a haber ponentes como don Cesario, como Manelich, como gente, híjoles, con el tema. Y lo que estaba viendo, maestro, pero lo voy a hacer para la otra, que sea todo un cartel, que sean más mujeres y menos hombres, porque nada más tenemos una ponente mujer y entonces, pues bueno, voy a seguir haciendo este tipo de foros que a mí me gustan mucho, me apasiona mucho el tema de la seguridad y pues agradecerle, maestro. Un saludo y lo abrazo de lejos. Cuidémonos de este virus terrible y pues muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias, Leti. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego a todos.